Hola, bienvenido a esta primera clase introductoria. El objetivo de hoy es que conozcas los beneficios de estudiar violín y un poco sobre la historia de este maravilloso instrumento. El violín es un gran instrumento para empezar a ejercitar la memoria, las funciones motoras, la audición y, por supuesto, la disciplina y la creatividad. Diferentes estudios afirman que el aprendizaje instrumental tiene la habilidad de desarrollar numerosas capacidades cognitivas y neuronales. La música es una excelente herramienta para superar hechos negativos. Combate la depresión, la ansiedad, la agresividad y dificultad de concentración. Los beneficios de tocar violín son: facilita la interacción social, desarrolla valores extra e intrapersonales, combate los niveles de estrés, fortalece la memoria, ayuda en el autocontrol y disciplina, incrementa la confianza en sí mismo, aporta un nuevo enfoque sobre la historia y la cultura, estimula la sensibilidad humana y la intelectualidad. Se adquieren conocimientos mientras podemos divertirnos de forma sana. Y ahora conozcamos un poco sobre la fascinante historia del violín. El violín pertenece al grupo de instrumentos de cuerda frotada que no aparecieron hasta el siglo X. Antes los instrumentos se tocaban pinzando las cuerdas, como ocurre con la lira. Los instrumentos de cuerda frotada aparecieron un poquito más tarde en el Imperio Chino, el Imperio Bizantino y en el mundo árabe musulmán. Se trataba de instrumentos que se tocaban con un arco elaborado con crines de caballo. El rabel sigue considerándose el antecesor del violín. Este instrumento de cuerda frotada procedente del mundo árabe musulmán se abrió camino hasta Europa a través de España. Se convirtió en la vihuela en Italia. Más adelante llegó una nueva evolución, la viola. La viola da gamba y la viola de brazo se utilizaron antes de la llegada del violín, ya que hasta la década de 1520 no se mencionó la existencia de este instrumento. El término italiano, violino, fue el primero en emplearse para hacer referencia a lo que ahora conocemos como violín, que significa viola pequeña. Se trataba de un instrumento con dimensiones distintas a las que tiene hoy en día. Se empezó a construir poco a poco en otras ciudades como Brescia, Venecia, Amberes o Bruselas. El luthier de la italiana Cremona, Andrea Amati, fue el que confeccionó en su taller el primer violín y su forma no cambió durante más de un siglo. El primer violín auténtico se remonta al año 1564. Se confeccionó por petición de Catherine de Medici para su hijo Carlos IX. El instrumento entró así en el mundo de la realeza, ya que hasta el momento solo se utilizaba en fiestas populares. Gracias a este reconocimiento, el taller de Amati ganó una grandísima reputación. La ciudad de Cremona se convirtió así en la cuna del violín. Italia, por su parte, acabó siendo toda una referencia para los músicos y luthiers de la época, y hoy en día lo sigue siendo. Elegir la madera perfecta, el taller ideal y confeccionar un violín con herramientas y técnicas tradicionales es una forma de rendir homenaje a los primeros luthiers del siglo XVI que dieron a este instrumento esos toques de nobleza que sigue desprendiendo hoy en día. En aquel entonces, el rey de Francia, Enrique IV, fue el primero en organizar una formación específica para los luthiers, una profesión muy reconocida para la propia realeza. Se trataba de una formación de 6 años junto a un maestro luthier. Antes de crear esta formación, los músicos fabricaban sus propios instrumentos por su cuenta. En el siglo XVII, el violín se convirtió en el instrumento por excelencia de las orquestas, gracias a compositores como Monteverdi o Lully, que lo utilizaban con frecuencia en sus composiciones. Monteverdi fue el primero en utilizar el violín en su ópera Orfeo. Este músico mantenía un contacto regular con los hijos de Andrea Amati, Antonio y Girolamo, y también con su nieto Niccolo. Los dos primeros eran los luthiers de la orquesta del rey de Francia, Enrique IV. La técnica musical del violín siguió desarrollándose en el siglo XVIII, principalmente gracias a obras de músicos como Vivaldi, Locatelli o Tartini. Este siglo estuvo marcado por el periodo clásico, donde descubrimos a Amadeus Mozart, que escribió también muchas sonatas para violín. La historia contemporánea del violín.
Si bien el panorama musical contemporáneo a veces se aleja de instrumentos antiguos como el violín, este sigue siendo una de las grandes estrellas de la música actual. A menudo asociamos este instrumento a las clases más altas, si bien, como decíamos anteriormente, sus orígenes fueron de los más humildes. Sus precios y los muchos años de práctica necesarios para dominarlo hacen que muchos se descarten por otros instrumentos. Sin embargo, puede llegar a ser un desafío de esfuerzo y disciplina. Por otra parte, antes era necesario ponerse en contacto con un luthier para conseguir un violín. Hoy en día podemos comprar este instrumento clásico o eléctrico en webs especializadas de venta a distancia sin necesidad de un presupuesto muy elevado. Ahora podemos encontrar este instrumento de corte real en las composiciones más populares de rock, pop o cualquier otro estilo musical. El violín eléctrico también presenta unas formas muy variadas, cada una más original que la anterior. De esta manera nos olvidamos de las cajas de resonancia clásica y nos encontramos con un instrumento completamente renovado y con grupos de fama internacional. El violín ha vuelto a brillar con luz propia en el panorama musical actual. Por eso te invito a que te animes a tocar este precioso instrumento.